Cada vez que yo llegaba a lo de Kunsan con mi grabadora, lapicera y papel, él tenía una sonrisa pícara. Explotaba en risas y decía: ¿y entonces qué sucedió? Pero su pregunta era claramente retórica. Era obvio que él había estado pensando en qué historia contarme. Sus historias a menudo no eran lineales, pero había un hilo desafiante de lógica interna que hilvanaba los incidentes de cualquiera de las historias y las entretejía en un todo coherente. Dado que las historias de la vida de Tulshuk Limpa culminaban todas en su camino hacia la tierra de la inmortalidad, cada suceso parecía diseñado para aflojar la mente racional de sus anclajes. Kunsan explicó que con el tiempo, el rol de Tulshuk Limpa no era solamente ser la cabeza de la aldea de Pangi. No solo la gente iba a él si necesitaba consejo o conocer su futuro, o si estaban enfermos, poseídos por espíritus, necesitaban un nombre para un niño o aprender pintura y escritura. Las personas, de principio a fin del valle, venían a él también para arreglar disputas. Ellos presentaban sus casos ante él y pedían justicia. Él era el hombre con la mejor conexión con las ocultas tierras secretas de espíritus y misterio de donde venía la magia y la guía divina. Dado que su dictamen tenía la autoridad de un oráculo, sus decisiones estaban más allá de cualquier discusión. Como Penson, la hermana más joven de Kunsan, me dijo en Katmandú, a aquel de más alto rango en la milicia lo llamamos general. De igual modo, llamamos Limpa al de más alto rango entre los lamas. Un día, Tulshuk Limpa fue llamado para intercambiar roles con un hombre que había venido montando a la aldea en un rápido corcel desde Klad. Una aldea que estaba más allá del valle donde caía el río Chenab a través de una serie de desfiladeros hacia Kashmir y se volvía incluso aún más escabroso y solitario. Los musulmanes han invadido, declaró el hombre saltando de su caballo. Han venido por el paso Sach. Debemos montar un ejército, subir el valle hacia Klad y hacer retroceder a los musulmanes. Si no los detenemos, Pangi será el próximo. Necesitamos al menos un hombre de cada casa. Él dijo esto a algunos aldeanos y juntos fueron a ver a Tulshuk Limpa. Otro tipo de caminos, además de la batalla directa, están disponibles para los Limpas cuando se trata de superar al enemigo. El linaje Nimma, el más antiguo en el budismo tibetano, al cual Tulshuk Limpa pertenecía, se centra más en Padmasambhava que en Buda, cuyas enseñanzas Padmasambhava llevó a Tíbet. Padmasambhava era un mago y hechicero. Él no fue a Tíbet a convertir a la gente usando misioneros, baratijas, armas, cruces, escrituras, ideas o amenazas del infierno eterno. Su primera línea de ataque era al nivel de los espíritus usando rituales. En una antigua tradición tal como la Bonpo, la cual Padmasambhava había ido a suplantar, hay tanto entidades benévolas como malvadas, con y sin cuerpo. Hay mundos que no podemos ver con nuestros ojos ordinarios. Los sacerdotes de esta tradición se mueven entre los mundos, se comunican con los espíritus, interceden en nombre nuestro y libran valientes batallas en reinos que la mayoría de la gente fuera de tal tradición consideraría pura imaginación. Padmasambhava se parece más a un hechicero chamánico que a lo que nosotros asociamos normalmente con el Buda como es entendido en las tradiciones budistas. Cristo es el ejemplo para los cristianos, y el objetivo de la religión cristiana es volverse cada vez más como Cristo. Los budistas de la escuela del sur de Asia emulan a Buda siguiendo sus enseñanzas sobre la meditación y siguiendo una vida limpia y simple. En la religión de los Nimma, la rama más antigua del budismo tibetano, Padmasambhava es el ejemplo a emular de los lamas. Ellos también actúan como hechiceros, realizan rituales con el fin de hacer contacto con reinos ocultos. También pelean guerras con entidades malévolas que están por detrás de aquello que se manifiesta aquí en 3 dimensiones. Fiel a esta tradición,
Tulshuk Limpa montó su primera ofensiva contra la invasión musulmana realizando rituales. Él llamó a las deidades de su tradición para pelear contra los otros, pero no funcionó. Las noticias seguían llegando de que los musulmanes estaban sobre el paso Sach. Así que finalmente Tulshuk Limpa dijo: he hecho los rituales pero no han funcionado. Ahora no tenemos otra opción. Si los musulmanes realmente quieren pelear, debemos ir valle arriba y pelear. Eso era lo que el hombre que había venido de Clad había querido desde un principio. Así es, dijo. Necesitamos al menos un hombre de cada casa. No lo necesitamos, dijo Tulshuk Limpa. Debemos atacar a los musulmanes, pero no necesitamos un ejército. Los haremos retroceder con solo 5 o 6 de nosotros. No necesitamos armas. Traigan sus hachas y sus sierras para los árboles. Eso es todo lo que necesitamos. Loco, como pensaron que él estaba, guiándolos a la batalla con hachas y sierras contra un ejército de musulmanes considerablemente armados, fueron solo una media docena de ellos a pelear contra los invasores. El grupo siguió el curso del río al pie del escabroso valle. Cuando el valle se estrechó hasta el punto en que el río y el sendero se apretaron entre dos rocas verticales perpendiculares, Tulshuk Limpa guió el camino hacia un peñasco traicionero, por sobre el angosto sendero. Les dijo a los otros que talaran unos viejos árboles de amplias circunferencias. Los partieron en largos trozos, encontraron unas enormes rocas y haciendo palanca con las largas ramas, las movieron hasta el borde del precipicio. Dejaron las ramas tambaleando sobre el filo, esperando el empujón que las enviaría junto con las rocas abajo hacia las tropas invasoras. Allí esperaron, acampando en lo alto de la cresta. Los invasores no llegaron. Después de 3 días, Tulshuk Limpa le dijo a los hombres: voy a volver sobre el sendero. Cuando encuentre a los invasores, los atraeré a que pasen debajo de este precipicio. Cuando silbe así, y él silbó como el llamado de un ave que solo se halla en Tíbet, dejen que las rocas y las ramas vuelen. Diciendo eso, Tulshuk Limpa bajó por el valle. Luego de un día y una noche no vio ni oyó nada más que a un hombre local. Llamó a los otros a que bajaran, y cuando se reunieron con él junto al río, Tulshuk Limpa dijo: deben haber tenido problemas en Clad. Marcharemos allí y los echaremos. Pero maestro, dijeron ellos, solo somos 6, nos matarán. Tulshuk Limpa no conocía el miedo, y como si fuera una prueba de su fe en él, siguieron a Tulshuk Limpa sin armas de ninguna clase por el pedregoso valle a Clad. Cuando marcharon hacia allí, los 5 hombres aterrorizados, siguiendo a su general de túnica blanca, no cruzaron ni un alma. La aldea estaba desierta. Todo había sido cerrado bajo llave, abandonado. Fue cuando oyeron el llanto de un bebé que se dieron cuenta que la población de Clad se estaba ocultando detrás de las puertas cerradas, temblando de miedo, indefensos contra los musulmanes. Cada casa temía que los musulmanes se estuvieran ocultando en la siguiente casa o en el mercado del vecindario, cuya puerta estaba cerrada. El mismo Tulshuk Limpa llamó a cada puerta, y aquellas puertas que no abrían ante su llamado, las pateaba con su propio pie. Tomó rocas y golpeó las cerraduras y abrió cada puerta en la aldea que no hacía caso de sus órdenes. Así, los aldeanos se enteraron de que los musulmanes habían abandonado la aldea y que eran libres. La única puerta que Tulshuk Limpa no pudo hacer ceder fue la oficina del gobernador, cuyas puertas estaban fortificadas. Fue entonces cuando toda la aldea se reunió en estas puertas gritando de alegría porque eran libres de la amenaza musulmana, que los oficiales abrieron las puertas y espiaron desde adentro. Cuando vieron a la gente alrededor de Tulshuk Limpa, preguntaron quién era. Este es nuestro gurú de Pangui haciéndose un tiempo para la guerra. Este es nuestro gurú, ahora el general mayor.
Las personas arrojaron guirnaldas de flores silvestres alrededor del cuello de Tulshuk Limpa. Los oficiales del gobierno juntaron una banda de marcha y desfilaron ante su salvador a través del mercado para que todos supieran que eran libres. Cuando terminó, le preguntaron si se quedaría en Clad durante unos días más. «Tenemos miedo de que los musulmanes estuvieran aquí solo en reconocimiento», le dijeron. «Tenemos miedo de que regresen con más gente». «Hemos venido aquí a pelear», dijo Tulshuk Limpa a la multitud. «Ahora que la guerra ha terminado, haremos los rituales». Y diciendo esto, guió a toda la comunidad a través de 3 días de rituales. Los musulmanes nunca volvieron. Se sabe que Padmasambhava plantó dentro de las capas profundas de las conciencias de los discípulos seleccionados el conocimiento de una terma particular, así también como dónde y cómo hallarlas. Así que surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿de cuál de los discípulos de Padmasambhava era reencarnación Tulshuk Limpa? Hice esta pregunta a muchas personas cercanas a Tulshuk Limpa, y aunque todos ellos tenían opiniones definidas, sus opiniones diferían. Y no había consenso sobre las preguntas más básicas, tales como el número de discípulos que Padmasambhava tenía, cuántos de ellos podrían haber terminado como tertones, cuántos de ellos eran parte de la élite conocida como Limpas. Rizin Dokampa, el investigador senior en el Instituto Namgyal de Tibetología en las afueras de Gantok, con quien pasé un montón de tiempo haciendo preguntas de doctrina y que además era también un discípulo de Tulshuk Limpa, me dijo que había 25 Limpas y que Tulshuk Limpa era la reencarnación de uno llamado Langpalgi Senge. Cuando corroboré esto con Kumsan, él me dijo rotundamente que Rizin Dokampa estaba equivocado y que tal vez era Dorje Dechen Limpa quien había sido la reencarnación de Langpalgi Senge. Él me dijo que Padmasambhava dio la profecía de que Langpalgi Senge sería el que tendría el poder de abrir el Beyul de Moyong. Otros dicen que hay un total de 21 Beyuls, pero Kumsan me dijo con una tremenda certeza que Langpalgi Senge dijo que había 8 y que Dushan Rinpoche, el maestro raíz de Tulshuk Limpa, estaba destinado a abrir Pema-ko. Pema-ko es un Beyul al este de Bután, donde el río Sampo, después de cruzar Tíbet, cae a través de una serie de precipicios y se vuelve el Brahmaputra. La razón por la cual Dushan no abrió Pema-ko, me informó Kumsan, fue porque él era un lama muy precavido. Él no estaba loco como mi padre, él tenía la naturaleza opuesta. Los flexibles números que encontré para tales cosas como las cantidades de tierras ocultas o discípulos de seres casi míticos no es una actividad muy fructífera. Es como tratar de determinar cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler medieval. En otra ocasión, Kumsan me dijo: hubo 8 emanaciones de Padmasambhava y Nima Oser fue el último. Nima Oser dijo: después de mí habrá 108 tertones. Dushan era uno de esos 108. Se dice que al final de los tiempos, en la época de la Gran Guerra, Dushan reencarnará como el rey de Shambhala y guiará la batalla que dará lugar a una gran era de paz. Una vez, cuando Kumsan estaba tratando de explicarme la naturaleza de su padre y el significado de Tulshuk, me dijo: mi padre era tal cual la 8ª emanación de Padmasambhava, igual que Guru Nima Oser. Guru Nima Oser era como un sadhu, un hombre santo, errante, nunca se quedaba en su lugar. Él no era un tipo estable de persona, era un yogi loco como mi padre, e igual que él bebía un montón. La historia cuenta que una vez Nima Oser estaba montando su caballo a lo largo de la vasta meseta tibetana, cuando avistó la negra carpa de fieltro de un nómade con iniciativa que había dispuesto un pequeño establecimiento de bebida. Nima Oser detuvo su caballo y comenzó a beber chang, la espesa, lechosa, mantecosa y cremosa cerveza de mijo tibetana.
Después de beber un poco, el propietario se puso nervioso. Un lama de aspecto salvaje, cabalgando por la vasta planicie con su mirada de tigre, y ahora borracho más allá de cualquier medida, seguramente iba a salir con algo cuando llegara el momento de pagar la cuenta. Nima Oser pidió otro chan. No hasta que pagues todo lo que has tomado hasta ahora, fue la respuesta del propietario. Aunque el sol todavía estaba alto en el cielo, ya estaba dibujando un arco hacia el horizonte, el cual en Tíbet parece infinitamente más lejano al borde de esa vasta planicie, la cual sirve como el techo del mundo. Dame ese chan y que siga fluyendo, dijo Nima Oser. Y juro por mi fe en el Buda y todos los bodhisattvas que pagaré mi factura en el momento en que el sol se ponga. El propietario accedió, teniendo poca elección luego de que el lama planteara semejante juramento. Lo que el nómade no sabía era que Nima Oser era una emanación de Padmasambhava y que tenía control sobre casi todo, incluyendo el sol. De hecho, su nombre se traduce como sol dorado. Él tampoco sabía que Nima Oser no tenía dinero. Él le dio al lama otro gran bowl de chan. El lama lo bebió, ordenó otro, y mientras estaba esperando, realizó un pequeño ritual acompañado de un mantra. En tanto que la tarde parecía estirarse durante incontables horas, el nómade tenía que continuar proveyendo de chan al cada vez más ebrio lama. El pobre hombre no tenía idea que Nima Oser había usado sus poderes místicos para detener el sol en su trayecto a lo largo del cielo, con el fin de retrasar el momento de ajustar cuentas. Esa noche, la noche no llegó. Ni tampoco lo hizo al día siguiente, cuando los campos ya comenzaban a secarse. Muy pronto los cultivos comenzaron a marchitarse. Le pareció al nómade que toda la humedad en Tíbet se estaba yendo por la garganta de su cliente. Los altos lamas, adivinos y oráculos de Tíbet se reunieron para adivinar la razón oculta por la cual el abrasador sol estaba atorado en el cielo. Su adivinación los condujo directo a Nima Oser, quien estaba disfrutando su chan fuera de la carpa del nómade. Le preguntaron por qué había detenido el sol. No tengo dinero para pagar mi bebida, explicó. Si el sol cae, tengo que pagar. Ese fue mi juramento. Cuando ellos le ofrecieron pagar su cuenta, Nima Oser ordenó un último bowl de chan y luego liberó al sol, el cual inmediatamente se perdió en el horizonte como una cereza demasiado madura, liberando la tierra del Tíbet de su dominio. Cada uno de los 108 tertones de Gurú Padmasambhava tenía el poder de Nima Oser, concluyó Kunsan. Pero no todos estaban tan locos como mi padre. Pero dijiste que tu padre no era la reencarnación de Nima Oser, dije. ¿Sabes algo de las previas reencarnaciones de tu padre? Muy buena pregunta, dijo Kunsan. Muy interesante. Te dije que nací en Pangui, donde mi padre había tenido su primer monasterio, comenzó Kunsan. Hasta este punto mi padre no sabía nada del Beyul de Moyón. Sí, él era un tertón, un revelador de tesoros ocultos. Él podía entrar en la visión y salir de ella con una daga mágica. Él podía ser guiado en un sueño a un pergamino antiguo. Pero él aún era un lama de aldea. Y como tal, a menudo le pedían que realizara rituales en las casas de las personas. Algunas veces yo iba con él. Yo era joven y cabalgaba sentado delante de mi padre en el mismo caballo, agarrándome a la crin del caballo mientras sorteábamos senderos estrechos a lo largo de vastas laderas pedregosas por donde corría el agua que se derretía de las nieves más arriba. Una vez fui con él a una casa valle arriba, en dirección a Patanam. Unos pocos lamas del monasterio estaban con nosotros. Me encantaba ir a ver nuevos lugares y estar con mi padre. Muchas cosas sucedían en su presencia que no sucedían en ninguna otra parte. Al ser el hijo de un alto lama, siempre era tratado con una deferencia especial. Incluso sus lamas me trataban con respeto. Cuando estábamos rumbo a casa, algunos aldeanos de la zona alta del valle iban al mismo lugar,
así que viajamos juntos. Paramos a comer junto al río y estábamos disfrutando el calor del día en medio del verano cuando alguien le preguntó a mi padre si él recordaba algo de sus encarnaciones previas. En mi vida anterior, dijo Tulshuk Limpa, mi nombre era Kirei Lama. Mi monasterio estaba valle arriba y mi fin llegó pronto. Un hombre viejo había caído enfermo por esta zona y cada día iba a la casa del hombre a realizar los rituales para restaurar el La, o la esencia vital. La familia tenía muchos campos y animales y me mantuvo yendo a la casa durante un mes. Cada día montaba mi caballo allá abajo a esta casa y cada tarde regresaba. Habitualmente bastante cansado tanto por el esfuerzo como por la bebida que me había dado antes de partir. Pero mi caballo era confiable y conocía el camino, así que aunque yo dormitara en su espalda, ella siempre me llevaba de regreso a mi monasterio. A lo largo de mi camino el valle se hacía más empinado y estrecho. Nadie vivía allí más que una vieja en una casa rodeada por unas escasas plantaciones. El sendero atravesaba estos campos, y cada día ella se enojaba más y más con mi intrusión, agitando su puño mientras pasaba y gritando insultos. Pero no había otro camino para ir valle arriba, y a ella no le importaba que yo vistiera ropas de lama. Un día la vieja se hartó y decidió matarme. Después de pasar el valle para ir a realizar mis rituales, ella acabó un gran agujero justo en medio del sendero. Lo cubrió con ramas y pasto seco y esperó a que yo llegara. Lo que ella no sabía era que yo tenía un conocimiento secreto. Sabía lo que ella iba a hacer y sabía también que moriría. Aún así dejé que me matara. Sabía que luego de que muriera, ella estaría tan arrepentida que se volvería una ermitaña, se entregaría al Dharma y alcanzaría la iluminación. Así que elegí sacrificarme para su iluminación. De seguro llegué allí pasada la noche. Mi mecenas me había dado chan y yo dormitaba sobre mi caballo cuando de repente la pata del caballo hizo crujir las ramas cubiertas de pasto y caímos en el agujero. De algún modo el caballo fue capaz de caer en sus patas y salir ileso del agujero, pero yo morí instantáneamente. La vieja hizo rodar una roca sobre mí y rellenó el agujero para que nadie supiera. Luego llevó las ramas a su casa, las cortó y las quemó para mantenerse calientes esa noche. Kunsan tenía un aspecto nostálgico en su rostro. Todavía recuerdo cómo se sintió, dijo él, sentado sobre una piedra junto a ese río correntoso, los caballos pastando detrás, rodeado de otros lamas y oyendo a mi padre contar el destino de su previa encarnación. Estaba conmocionado. Dado que estábamos volviendo de la casa del mecenas, llevábamos muchas botellas. Mi padre y los lamas estaban bastante ebrios. Uno de los lamas le preguntó: «Maestro, ¿todavía es capaz de hallar el lugar donde esto sucedió? Sería un gran lugar de peregrinaje para nosotros. Haríamos una puya para el Kirei Lama». Los otros estaban entusiasmados con la idea y Tulshuk Limpa accedió. «No está lejos de aquí», les dijo Tulshuk Limpa. «Déjenme ver si puedo hallar el lugar». Así que empacamos nuestro almuerzo y fuimos camino abajo por el valle. Mi padre cabalgaba adelante. Yo estaba sentado delante de él en la montura. Cuando llegamos a un estrecho del valle, mi padre echó un vistazo alrededor. Comenzó a hablar acerca de los cultivos y de la casa de la vieja, de cómo era años atrás y cómo ahora todo había desaparecido. Luego bajó de un salto de su caballo. Comenzó a dar vueltas en círculos por la zona mientras lo mirábamos. «Este es el lugar», exclamó en un área pedregosa cubierta con malezas. «Aquí», dijo él. «Esta era la casa de la mujer». Seguro que era la base de piedra de una pequeña casa en un estado ruinoso. «Los campos estaban aquí», dijo él, «y el camino iba por aquí». Él comenzó a caminar en los matorrales. Luego se sentó de piernas cruzadas en el suelo.
Nos quedamos a cierta distancia observándolo. Cerró sus ojos y durante unos pocos minutos no se movió. Luego se puso en pie repentinamente y dio 15 largos y deliberados pasos. «Aquí», dijo él, «cava aquí». Algunos de los aldeanos que estaban viajando con nosotros tenían herramientas para cavar sus tierras, sujetadas con una correa en las monturas de sus caballos. Las buscaron y se dispusieron a despejar las malezas y a cavar un agujero. «Más ancho», dijo Tuljuklimpa, «y cava más profundo». Cavaron durante media hora. Los hombres tomaban turnos, hasta que llegaron a una enorme piedra plana, que solo podían hallar los bordes al cavar el agujero aún más ancho. Y cuando hicieron eso, Tuljuklimpa dijo: «Volteen la piedra». Pero no pudieron. Era demasiado pesada. Había una aldea no muy lejos. Un jinete con un rápido caballo fue enviado, regresando una hora más tarde con una media docena de hombres jóvenes con grandes varas de hierro, y juntos fueron capaces de voltear la piedra. Para nuestra enorme sorpresa, del lado de abajo de la piedra estaba la huella del lama muerto. Él había muerto con su mano en su cadera y su codo sobresalido, el cual estaba claramente impreso en la piedra. Ellos levantaron la piedra fuera del agujero y la pusieron parada, apuntalándola con piedras más chicas. Encendieron incienso de ramas de pino, tomaron sus malas o rosarios tibetanos y, recitando el mantra de Guru Padmasambhava, hicieron círculos alrededor de la piedra en profunda reverencia por mi padre. Es raro que alguien pueda recordar una vida pasada. Más tarde, mi padre hizo que Lobsang escribiera la historia de su previa reencarnación y cómo había muerto. Lobsang le preguntó cuán larga debía ser, y mi padre dijo que debía ser solo de 7 u 8 páginas. «¿Qué sucedió con el libro?», pregunté. «No lo sé», dijo Kunsan. «Tal vez lo tenga el Lama Tashi. Él ahora es la cabeza del monasterio de mi padre». «¿Has regresado alguna vez a ese lugar?», pregunté. «No, pero mi tía, la hermana más joven de Tuljuklimpa, Tashi Lamo, aquella cuyo esposo había sido entrenado en la CIA para pelear con los chinos y que ahora vive en París y Nueva York, ella hizo un viaje hace unos años atrás al valle de Pangui con el fin de ver esta piedra. Ella descubrió el lugar, pero la piedra había sido movida. El monasterio del Kyrie Lama estaba muy alto en el valle, y los monjes del monasterio habían movido la piedra hacia allí. Ella escuchó que la piedra era tan pesada que tuvieron que partirla en 7 partes, cargarla en las espaldas de los caballos y luego reconstruirla. Desafortunadamente, el camino al monasterio era muy difícil y mi tía era demasiado vieja para hacer el viaje.